Hola, ¿cómo les va? Acá estoy otra vez para una nueva clase de dibujo. Si hacemos memoria, en las últimas clases estuvimos practicando sombreados, trazado de figuras, aprender a conocer nuestro lápiz, qué rango de grises nos da nuestro lápiz, qué tipo de sombreado podemos hacer, líneas. Bueno, ¿y por qué es tan importante esto del sombreado? El sombreado es una de las herramientas que tenemos para transformar lo que primero fue una figura geométrica en 2D a un cuerpo con volumen. ¿Y cómo es esto? Estuvimos practicando el trazado de círculos, ¿no? Entonces, espero que lo hayan practicado y que hayan practicado el sombreado. Tenemos el círculo. Esto hasta aquí, le voy a dar más fuerte para que puedan ver, porque todavía no descubrí cómo acercar el zoom del video. Entonces, hasta aquí esto es una figura en 2 dimensiones. 2 dimensiones es porque esta figura que yo tracé y que ustedes van a trazar tiene alto y largo, ¿no? Alto y largo. Hasta aquí es una figura en 2D. Y yo quiero transformarla en un cuerpo, un objeto con volumen que tenga 3D, también profundidad. 3D. De 2D voy a pasar a 3D. ¿Cómo? Haciendo uso del sombreado. Entonces, sin pensar en la luz ni de dónde viene la luz, no. Esto es sombras y luces referidas al volumen del objeto. Entonces, si yo sombreo la zona cercana al borde de la esfera del círculo que tracé, voy a dar un sombreado más intenso en el borde. Vamos a ver qué es lo que sucede. Yo voy a ir sombreando en el borde y voy a dejar un círculo iluminado justo en el centro de este círculo. Es como si tuviera círculos concéntricos, ¿no? Y donde tengo el sombreado más intenso en el que está pegado al borde. Ahora sí, vamos a intensificar esta parte cercana al contorno. Por eso les dije que practiquen el sombreado tratando de no salirse de la figura. Ahí vamos. Entonces, esto del sombreado es una de las herramientas que yo tengo para transformar una figura plana en 2D en un cuerpo con volumen, o sea, en 3D. Fíjense cómo ahora pasó de ser un círculo a ser una esfera, una pelota, una naranja, un limón.
Esto lo estamos haciendo en este momento en dibujo con lápiz, en una escala de grises, pero si nosotros tuviéramos que pintar manzanas, limones en un cuadro, vamos a aplicar las sombras por el borde y la luz en el centro, y eso ya nos va a dar la sensación de un volumen de esfera, que puede ser también en un rostro, cuando vamos a pintar, a sombrear los pómulos, o cuando vamos a poner luces y sombras en el ojo, en los párpados. Bueno, todo es referido a una forma parecida a una pelota, a una esfera. Esto si ubicamos la sombra cerca del contorno, ¿no? Si nosotros tenemos el mismo círculo, ahora vamos a hacer al revés. Yo voy a dar el gris más profundo. Primero voy a sombrear todo suave. Todo el círculo muy suave. Y voy a ir presionando más y dando más intensidad de sombra en el centro. Otra vez, como si fueran círculos concéntricos, pero voy a dejar iluminado el borde y voy a poner más sombra en el centro. ¿Se observa? Bueno, entonces acá vamos a ver el efecto contrario. En este caso yo voy a tener algo parecido a una fuente, un cuenco, una forma, es cóncava y la otra convexa. ¿Por qué es esto? Porque visualmente la parte del dibujo que yo oscurezco se aleja de mi vista, pasa a ser un segundo plano y se aleja de mi vista. Y la parte que dejo con luz, esa se viene hacia adelante, se adelanta. Entonces, acá vamos a tener la sensación de que los bordes se vienen y el centro se hunde en el papel. Esto todo es una herramienta que es ubicar bien las luces y las sombras para obtener volúmenes. Esto es en el caso de un círculo, una esfera, un cuenco en este caso, una esfera, un cuenco. Y en el caso, supongamos, de un cilindro, yo tengo esta figura plana, que por ahora es en 2D, ¿no? Y bueno, si yo ubico las sombras en los laterales, y dejo iluminado el centro,
voy a convertir este rectángulo en un cilindro. Otra vez estoy dándole volumen a una figura que era en 2D para obtener un cuerpo geométrico en 3D. Todo esto es cómo aplicamos las luces y las sombras referidas al volumen de los cuerpos. ¿Cómo lo ven? ¿Se nota? Bueno, espero que no esté demasiado suavecito para que lo puedan ver. Lo vamos a enfatizar un poco acá para que se note lo que estoy queriendo decir. Acá casi nada. Y acá otra vez más fuerte. Entonces es lo que les decía recién. La parte que está sombreada huye de mi vista, se aleja, y la parte que está con luz se acerca, se viene a un primer plano. Entonces obtengo un cilindro, que esto podría ser, si yo estoy haciendo un bodegón que tengo un vaso, una botella, un paisaje donde hay un tronco de un árbol, cualquier forma, un brazo, una pierna, cualquier forma que se asemeje a un cilindro, yo para que al observar la persona que mira lo que estoy haciendo se represente ese volumen, tengo que aplicar las sombras de este modo. En los bordes y la luz en el centro para que esto se asemeje a un cilindro. Esto es luces y sombras referidas a los volúmenes, sin pensar en el foco de luz. Ahora, si yo a esto le aplico el efecto del foco que está iluminando, que puede ser el sol o una luz que entra por una ventana, un aparato lumínico, supongamos que yo tengo una luz acá, los rayos de luz salen de esta forma, en forma de haces paralelos, flechas. Esta es la luz. Entonces, ahora vuelvo a este ejemplo. Tengo acá una esfera. Este lugar es donde va a dar el haz de luz perpendicular, va a ser el que está más iluminado, y este lugar va a ser el que está menos iluminado, en sombra. Y en el medio voy a tener una parte, esta parte va a recibir la sombra de esta luz, porque no le llega esta luz, porque está en la cara opuesta, pero sí le va a llegar. Acá tengo la superficie de apoyo. Le va a llegar lo que rebote de luz sobre la mesa de apoyo, ¿no? Entonces acá voy a tener reflejos, pero va a haber una sombra, una parte acá intermedia, un hemisferio, donde no va a tener ni la luz del foco, ni la luz que refleja, y entonces va a ser sombra pura. Acá vamos a dejar la luz y vamos a empezar a sombrear hacia el otro lado. Acá vamos a tener sombra, porque no llega la luz de nuestra lamparita o de nuestro sol. Esto es un tema, lo estoy tocando muy por encima, porque después, si uno va a hacer un hiperrealismo, se va a dedicar al hiperrealismo, ya tenemos que entrar a hablar
de qué material está compuesto el objeto, porque hay materiales que reflejan más la luz que otros, que son más brillantes, y hay otros materiales que absorben la luz, de qué material es la superficie donde está apoyado, porque si supongamos es una pelota que está apoyada en el pasto refleja muy poco, los colores, los reflejos de colores, pero estamos hablando de lo básico. Entonces, vamos a tener la luz acá, la cresta de sombra en este hemisferio, que es donde no recibe la luz del sol ni del foco, ni la luz refleja, ¿no? Y tenemos la sombra. ¿Y qué otra herramienta tenemos para que esto realmente parezca un objeto en 3D? Bueno, la sombra que va a proyectar. Entonces, estos haces de luz van a cortar a van a pasar alrededor de esta esfera y vamos a obtener la proyección de la sombra. Esto va a estar acá, vamos a tener una proyección de sombra aproximadamente parecida a esta, sobre la superficie de apoyo. Entonces, si nosotros también damos una valoración a esta sombra, la sombra más oscura la vamos a tener acá, porque es donde no vamos a tener reflejo ni luz desde el foco. Siempre, si estamos dudando, lo mejor es poner un objeto, algo, una naranja, una manzana, un limón, una pelota de los chicos, a ver cómo le da la luz, hacia dónde se proyecta la sombra, dónde es más oscura la sombra. ¿Ven? Entonces, como si fuera una magia, pero no es, son cuestiones físicas de la luz y de los objetos. Esto es así o así, no tiene otra manera, otra interpretación, es una cuestión de física y de luz, del comportamiento de la luz. Bueno, estamos nada más reflejando eso que observamos, porque para ser buen dibujante hay que ser muy observador también, hay que aprender a observar. Ahora sí logramos tener un objeto, un cuerpo geométrico en lugar de una figura plana. Entonces, por medio de las luces y las sombras, estas eran luces y sombras referidas al volumen. Luces y sombras referidas al volumen del cuerpo geométrico. Y estas son luces y sombras referidas a la luz que recibe el cuerpo. Por supuesto, si yo cambio esta fuente de luz, me va a cambiar por completo el efecto, ¿no? Donde va a estar ubicada la luz y la sombra. Pero estas son las formas que tenemos
al dibujar para representar objetos y completar el efecto visual. Por supuesto, esto está hecho de un modo muy rudimentario. Esto se puede estar durante horas esfumando los colores y buscando un efumino y tratando de dar distintos grises, ubicando bien, borrando, porque acá yo tendría que borrar esto porque no existe este contorno en un objeto que yo veo, no lo voy a ver, ese contorno, lo tengo que hacer desaparecer, pero así, a grosso modo, digamos, explica el tratamiento que vamos a dar de los esfumados para obtener dibujos donde representemos objetos, a los efectos de dibujar, de aprender a dibujar. Entonces ahí vamos a tener luces y sombras referidas a la luz que da sobre el objeto. Bueno, espero que practiquen, que observen cómo da la luz y la sombra en distintos objetos. Se pueden poner cuerpos, que puede ser una caja de fósforos. Vamos a dibujar un cubo, por ejemplo. ¿Cómo vamos a dibujar un cubo? Antes habíamos dibujado un cuadrado. Dibujamos un cuadrado, como hicimos en la clase anterior. Dibujamos un cuadrado. Esta es la cara visible que yo veo. Voy a dibujar la cara que no veo, que está detrás, pero la tengo que dibujar. Igual, cuadrada igual. Y después voy a unir los vértices. Ahora tengo un cubo. Entonces, para que yo vea un objeto, voy a borrar la parte que en verdad no veo. Si yo estoy viendo una caja, o un dado, o un bloquecito de madera, un ladrillo, veo la parte que está de frente a mí en primer plano. Lo otro no lo veo. Entonces voy a tener ahora un cubo. Ahora tengo un cubo. Entonces, el ejercicio es fijarnos, supongamos, si la luz está entrando por esta ventana, vamos a tener en luz la cara justo que es la que no veo. Esta vamos a tener los rayos dando así, nos van a proyectar el cubo hacia allá, la sombra. Voy a tener la sombra ahí. Esta cara va a ser la que va a estar más oscura porque no recibe la luz. Esta cara va a tener más luz porque la luz viene de arriba, pero no es la que está blanca, que sería la que yo no veo,
sino que es un gris un poco más claro que este, y esta otro tono más. 3 tonos de grises voy a tener. Para representar que esto es un cuerpo, que es un cubo, un cuerpo geométrico con un volumen. Tengo que dar 3 grises distintos para que el ojo lo lea como un cuerpo geométrico y de dónde está recibiendo la luz. Entonces ya el que está observando tiene toda esa información. Al ver esto, yo le estoy indicando sin poner de dónde está entrando la luz, hacia dónde está dando la sombra, cuánto lugar ocupa el objeto en este espacio que yo planteé, dónde está la superficie de apoyo, y esta va a ser la sombra. Ahí tenemos el objeto de 3D. Al tener las distintas valores sobre las distintas caras del cubo y la sombra proyectada, entonces convertimos esos cuadrados que teníamos que eran figuras planas en un cuerpo con volumen, un cubo. Entonces vamos a poner sobre la mesa objetos y con la luz que le da desde la ventana o con un foco de una lámpara que tenemos, vamos a iluminarla de distintas formas y vamos a observar. Si quieren hacer el ejercicio de representarlo y dibujarlo y sombrearlo, mejor todavía. Pero si quieren solo observarlo y tomar fotos para ver dónde está la mayor luz, dónde está la mayor sombra y todos los efectos, fenómeno. Quiero que vayan agudizando la vista porque todas esas son herramientas que tenemos los dibujantes para que nuestros dibujos sean cada vez más realistas. Bueno, como les digo siempre, si esto les pareció interesante y les parece que aprenden, déjenme un like y suscríbanse al canal y nos vemos pronto con otra clase de dibujo. Gracias.